A estos diálogos que realizamos a partir de hoy aquí en los intramuros de la Universidad del Centro de Desarrollo de Estudios Superiores, donde estamos en este momento transmitiendo en vivo en una producción conjunta del Grupo Maus en colaboración con Omnia de Chihuahua, el portal informativo que hace posible precisamente esta transmisión. Un servidor, Antonio Payán, inicia estos diálogos a nombre de este instituto que tienen como objetivo llevar temas de gran importancia, trascendencia para todos. Y en este momento me da mucho gusto darle la bienvenida a una invitada muy especial que está con nosotros ya. Es ni más ni menos que Fabiola Terrazas Guzmán. Muchísimas Fabiola, gracias. bienvenida. Pues agradecida con ustedes por la oportunidad y pues aquí por hacer una charla entretenida y que aportemos o sembremos una semillita a este planeta. Exactamente, es la idea que hay una aportación a usted que nos está viendo en vivo a partir de este momento y que puede seguir esta transmisión después en la grabación que presentaremos para usted y que desde luego estará disponible aquí en CIDES. Vamos a hablar un poquito de quién es nuestra entrevistada hoy. Fabiola es licenciada en Ciencias de la Información por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, es una profesional en el ramo de la educación artística egresada del CEDAR, del colegio de la institución David Alfaro Siqueiros. Tiene además una maestría en bibliotecnología, estamos platicando hace un momento de una manera muy interesante esta rama, y también en la ciencia de la información. Es auditor líder de estándares de certificación, líder también de diseño de cursos de capacitación de personas y especialista en sistemas de gestión ISO. Tiene un diplomado en Derechos Humanos e Igualdad de Género, de lo cual vamos a hablar, entre otras cosas, esta tarde, por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además del diplomado de formación feminista en la Escuela de Formación de Chihuahua, de tal área. Diplomado en tanatología en el Centro Tanatológico de Chihuahua C, una corriente que hoy en día es muy interesante, atractiva e importante por los tiempos que estamos viviendo, y es especialista en el manejo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la igualdad de género de la ONU Mujeres, entre otros títulos. Vamos a darle, y es un honor para nosotros, platicar con Fabiola Terrazas Guzmán, hija además de un entrañable amigo, Bruno Terrazas, de quien hace unos momentos estamos recordando con mucho cariño y también con mucha nostalgia de ese amigo que hace poco se nos fue. Vamos a comentarle también que los próximos 45 minutos vamos a hablar de este tema con nuestra invitada y queremos amablemente que estén conectados con nosotros vía redes sociales a través de Omnia y de nuestra sección de Facebook y las otras también áreas de las redes sociales. Ahí vamos a tener la oportunidad de hacer sus comentarios y las preguntas que ustedes consideren hacer a lo largo de esta conversación. En esta entrevista iremos insertando las intervenciones de nuestros seguidores y televidentes, a lo cual están invitados a partir de este momento. Queremos recordarles a nuestros invitados que las reglas, como en todo evento en vivo, son muy sencillas, digeribles y las queremos compartir para que todos estemos en la misma sintonía. Las comentamos muy rápidamente. Será el entrevistador quien dé la palabra a los asistentes invitados. No se admiten adjetivos calificativos, insultos ni palabras altisonantes, así como tampoco señalamientos que puedan considerarse ofensivos o fuera de lugar. Cuando el equipo de producción presente, a quien le agradecemos esta transmisión, considere que no se respeten las reglas, se cerrará el micrófono para evitar incidentes que son innecesarios. El respeto ante todo. Este es un foro de expresión, pero debemos cuidar la integridad de todas las personas. Las preguntas deben ser directas, expresadas en menos de un minuto. Vamos a darle agilidad e interés a la plática. Los comentarios deberán de ser de un máximo también de un minuto. Dicho esto, iniciamos. Fabiola, equidad de género es hoy por hoy uno de los temas de mayor importancia en todo el mundo, sin lugar a dudas. ¿Cómo podemos definir en términos muy claros qué es la equidad de género? ¿Por qué nos debe importar a hombres y mujeres por igual? Bueno,
La equidad de género es un método, un instrumento que nos va a servir para alcanzar la igualdad. Los derechos humanos nos hablan de que debemos de tener todos los derechos para todas las personas. ¿Sí? Sin embargo, hay condiciones que nos hacen o nos dan diferencias para alcanzar el cumplimiento de esos derechos o la obtención de esos derechos. Entonces, la equidad es esta herramienta que nos va a permitir identificar qué necesita cada persona para que puedan llegar en unas circunstancias adecuadas a obtener el mismo derecho o una misma situación, y se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, en el entendido de que cada persona es diferente y hay condiciones o situaciones económicas, políticas, culturales, incluso físicas, que nos ponen algún cierto lineamiento para obtener lo que otras personas que no tienen esas condiciones o esas limitantes pueden tener acceso de manera mucho más fácil. Igualdad en la diferencia, eso es algo paradójico, ¿no? Sí, porque por un lado la igualdad es precisamente que todas las personas lleguemos a obtener y a hacer que se respeten nuestros derechos que ya tenemos de facto. O sea, no es algo que tengamos que ganar, sino que por el solo hecho de ser humanos ya los tenemos. Sin embargo, para acceder hacia ellos existe una brecha, una diferencia. Entonces, el mecanismo que podemos hacer para eso es la equidad. Bien, una pañoleta de ni una más en la descripción de la persona de Fabiola. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad, en ese comentario que nos haces, Fabi, aceptar que la equidad de género es una factura histórica a la que llegamos tarde en todo el mundo? ¿Es así? Sí, en el sentido de que cuando las sociedades se dividen, sí, hay varias teorías, pero bueno, me voy a ir a una teoría que es de la manera como han evolucionado las sociedades. Cuando las sociedades eran nómadas, necesitaban a todas las personas para poder sobrevivir, ¿sí? Por igual. Entonces, conforme los pueblos se van sedentarizando, se empieza a dividir estas necesidades, ¿sí? O se empiezan a separar las actividades. Y entonces ya surgen diferencias. Que se llama la diversificación de la sociedad. De la sociedad. Y también de la economía, de las cuestiones económicas. De tal manera que en cierto momento histórico las mujeres se quedan a cargo o se quedan de forma más permanente haciendo algunas actividades específicas y los hombres otras. Ahí empieza esa diversificación. Entonces empieza esta diferencia. Si en un inicio toda la población que vivía en una tribu tenía que cazar para poder comer, ahora ya no era tan necesario que fueran unos y otros, sino que se había diversificado eso. Eso es ¿Esto es parte del esquema de empoderamiento de la mujer en la corriente de feminización de Occidente, o viene desde la etapa feudal? Pues más que de la etapa feudal viene cuando los pueblos se hacen sedentarios, ¿sí? También, ¿qué influye? La cultura influye en el sentido de si en Occidente tienen una visión muy diferente de lo que es la vida, la cultura, y nosotros en Occidente tenemos otro concepto diferente. Entonces las sociedades occidentales y las sociedades orientales también se constituyeron para actividades muy específicas. Sin embargo, se sigue conservando esta diferencia de roles, ¿sí? Sin importar si es una sociedad occidental o si es una sociedad oriental, sigue habiendo estas diferencias. Y curiosamente es interesante, las mujeres se les asocia o se siguen asociando con este trabajo en casa más interno y los hombres con este trabajo más externo, ¿sí? Entonces ese rol es cultural, no tiene que ver con nuestra biología. Claro. Fabi, el término, el concepto, que cada vez va agarrando más forma, pero que te lo preguntamos para la explicación más profunda, el feminismo. ¿Las mujeres, por el hecho de serlo, ya son feministas? No. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar no de un feminismo, sino de feminismos, como una serie de corrientes, de teorías que se engranan y que van evolucionando. Sí, tenemos desde los primeros feminismos, donde había que, ahora sí, luchar por conquistar derechos que ya teníamos y porque se ejercieran. Y conforme van avanzando, van surgiendo otras necesidades y surgen feminismos.
en esta diversidad. Es interesante porque una mujer, por el hecho de ser mujer, puede ir preservando y conservando actitudes, criterios que siguen siendo machistas, ¿sí? O sea, que nazcas mujer no te hace feminista. El feminismo creo que se construye a partir de un cambio interno en la persona y en la mentalidad. Cuando una persona, una mujer empieza a entender y a ser consciente de esas diferencias, como nace y en su familia y en su cultura las cosas son así, identifica que así deben ser, pero cuando hay un cambio y dice, bueno, ¿por qué yo tengo que asumir esta actividad si quiero hacer esta? Y me lo impiden por una cuestión social, hay una ruptura. Y es cuando se empieza a sembrar como el germen o el gusanillo del feminismo. ¿El empoderamiento de la mujer es feminismo? Empoderamiento tiene que ver, bueno, hoy como que traen el empoderamiento por aquí y por allá, como si, bueno, darle mucho dinero a la mujer la va a empoderar, como si darle muchos recursos a la mujer la va a empoderar. El empoderamiento tiene que ver con un cambio de cultura y crecimiento. Sí, a lo mejor hay personas que dicen, tú dale todos los recursos económicos a esta persona y con eso va a salir adelante, pero deja detrás que necesita también educación. Porque si solo le empoderas en la parte económica, pero sigue arraigado su criterio, ahora sí, con estos roles machistas o estos roles tan diferentes de género y lo sigue perpetuando, eso no la va a empoderar, ¿sí? Ni va a lograr un cambio en lograr esta igualdad, solo va a perpetuar lo que ya hay. Entonces hay muchas mujeres que creen que ya por el solo hecho de que pues nací mujer ya soy feminista y que si yo soy feminista soy una mujer empoderada, pero es toda una construcción y esta construcción individual apoya al colectivo o a la colectiva que también permea el lenguaje y bueno, habrá personas que les incomode la lenguaja. Así es. Bueno, y en ese sentido, porque estamos como sociedad, desde luego, ¿acaso satanizando el feminismo? Creo que estas reacciones serían como en cierto sentido entendibles, porque es romper una estructura que ya tiene muchísimo tiempo. Es poner un punto crítico en algo que duele. Nosotros le llamamos, o las personas podrían entenderlo como ese privilegio. Si yo soy una persona privilegiada y alguien va y me, no sé, empieza a incidir en ese privilegio, me molesta. Puedo yo como parte del privilegio hacerme de la vista gorda y decir, bueno, pues que sigan, ¿sí? Sin embargo, esto lo que va a lograr es que se encuentren más formas de incidir e incidir e incidir, de tal manera que suelen tomarse de forma agresiva. Sí, muchas personas asocian el feminismo con este destruir por destruir. En este ir sí a gritar por cierta gritar. Satanización, como dice la pregunta, ¿no? A ir a irrumpir por irrumpir. Sí. Pero hay que ir como un poco más al fondo. Entonces, implícito en esto, ¿cuáles son las concepciones sobre el feminismo? Pues, esencia, forma, fondo de él. Ok, el feminismo, los feminismos son teorías que lo que buscan es que las personas logren la igualdad sustantiva. O sea, que todas las personas gocen de los mismos derechos, sin importar si son hombres o mujeres, sin importar también está su involucrando ahí el aspecto varonil. El mismo concepto. El feminismo abarca a la humanidad y muchas personas piensan que el feminismo excluye a los hombres, pero no, el feminismo busca esta igualdad sustantiva. ¿Sí? Busca que estas diferencias sean atendidas, porque los hombres también sufren en el sentido del machismo. Hay hombres violentados, ¿sí? Los hay. Cada vez los somos más, sí. Hay hombres que
es tanta su presión social y cultural que se les impide llorar o expresar la emoción. Y entonces es parte de lo que estudia también el feminismo y el género. Muy bien, es una entrevista de conceptos, pero también ya definiremos el rol nuestro porque claro, también hay que hacerlo, por los mismos tiempos que tú estás diciendo. Bueno, ¿cómo definimos el género? ¿Y cuáles son los roles? Pero también los estereotipos, porque hay que hablar también de ellos, ¿no? claro. Se llega al feminismo como tal, un feminista, un esquema de estereotipo. Y tendríamos que empezar hablando de lo básico del mundo, que es la biología. Ajá. O sea, así como que cromosomas XY se juntan y que salen hombres y salen mujeres intersexuales, que también existen, ¿sí? Un intersexual antes se le llamaban hermafroditas. Y la familia decidía, bueno, yo quiero que sea niño o yo quiero que sea más niña. Y entonces se intervenía desde pequeñitos para que solo quedaran hombres y mujeres. Entonces, esa es la primera parte. Todos somos u hombre o mujer o podemos ser intersexuales dependiendo de nuestra biología y eso es genético. Luego viene el género. El género es esto social que te dicen, bueno, tú eres una mujer y entonces tú tienes que vestir de rosa, ¿sí? Y la gente hace ese consenso. Todas las niñas van de rosa, todas las niñas traen coletitas. Estereotipo. Sí, va asociado de ese género, se van vinculando o agrupando los estereotipos alrededor de esa figura. Y los estereotipos van cubriendo todas las áreas sociales de la persona. Claro. Lo económico. Oye, mujer, ¿tú por qué tienes que andar hablando de dinero? O el hombre, ¿no? No, yo aquí soy el proveedor y aquí nadie trabaja más que yo. Entonces, es una combinación entre yo soy biológicamente hombre, pero mi género es masculino, aunque hay más géneros, y también yo reproduzco mi rol masculino. Y ese rol es asignado por la sociedad. Claro, regresamos un poquito y te lo comentaste, el término machista, y has estado reiterando la palabra o el vocablo en algunas ocasiones ya a lo largo de esta conversación. ¿Somos entonces una sociedad machista o estamos aún en un patriarcado en el que colocamos siempre a las mujeres en un plano de desigualdad? Agregaríamos a esto, en ese proceso de feminización de Occidente, si esto también está contrastando, Fabiola, con el matriarcado actual de la mujer, independiente en su esquema laboral. Ok, Primero, la parte inicial de esta pregunta. La parte del machismo. Sí. ¿Sí? Las sociedades, y ya uso el término patriarcal, sí, las sociedades heteropatriarcales, como se les nombra, su concepción cultural está basada o está muy generalizada desde la visión del hombre, ¿sí? Del hombre como esquema o modelo de las cosas, desde los griegos. O sea, no es algo religioso demás, sino desde los griegos. El modelo hegemónico era un hombre, y era un hombre joven, ¿sí? Porque los niños no cumplían ese estereotipo y las mujeres tampoco. Entonces, este esquema general o este hombre tiene a su cargo propiedades. Y entonces la mujer es una propiedad, pasa a ser parte del varón. Y no necesariamente como esposos, sino el padre es propietario de toda su prole, hijos e hijas, luego transmite esa propiedad al marido, e incluso hay culturas o religiones donde a la muerte del marido tiene que pasar esa mujer a ser parte de o los hermanos o el suegro o siempre un varón que esté tutelando. Disminuyendo simbólicamente esa capacidad de concebirnos como seres autónomos, sino siempre dependientes, incluso en un sentido de desventaja, como si fuéramos una especie de niños adolescentes que no nos hemos desarrollado y alcanzado esa plenitud. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente, dada esa concepción, tenemos estas trazos, rastros, ideas, preconcepciones machistas, y también las mujeres las tenemos, ¿eh? No, y hoy más que nunca, ¿no? En esta corriente que estamos platicando. Y es parte también del feminismo ir viendo, esto es muy machista en mí, lo tengo que cambiar,
pero desde este constructo mío y este cambio desde mi interior para la colectiva. Muy bien, pues muy interesante. Seguimos. Uno de los grandes mitos, Fabi, es que las mujeres no tienen la misma capacidad para desempeñarse en puestos directivos. Estamos hablando del empoderamiento de ustedes, de la mujer. En puestos directivos de empresas públicas o privadas. Pero la historia nos ha demostrado que no solamente es una aseveración falsa, puede caer también en aspectos de, hay que utilizar el adjetivo de ridiculez, porque la mujer ha alcanzado el dominio político incluso. Estamos viendo todo lo que hace un poco se hizo un compendio de mujeres hoy por hoy en el mundo, incluyendo México, Claudia Sheinbaum dirigiendo y gobernando la ciudad más poblada del mundo, la más importante del país, Angela Merkel y Asia, y Medio Oriente, ¿no? Incluso Medio Oriente, con todo lo que eso significa en aquellos países de Medio Oriente. Es a esto lo que se le llama el famoso techo de cristal. Sí, es un término bien interesante. Si nos lo puedes también explicar. Clarificar. Bien. Las mujeres, a pesar de tener una competencia, cuando estamos hablando del asunto laboral, tiene que ver con nuestras competencias para desempeñar un puesto. Y podemos tener las competencias académicas o las competencias técnicas y las habilidades para desarrollar el mismo puesto que las demás personas que están en nuestra organización. Sin embargo, se ha detectado que a pesar de estas condiciones de competencia, hay puestos específicos en los que se prefiere a un varón para acceder a esa posición de poder. Esto se le llama techo de cristal. O sea, cuando a pesar de que las competencias tú buscas un nivel más alto, jerárquico, o un nivel más alto de poder, tienes todo lo que se requiere, sin embargo hay una barrera sutil y a eso se le llama techo de cristal. Okay. Tú puedes ver desde aquí abajo, ay, mira, eso era mío, yo ya estaba allá arriba y te avisan, ¿sabes qué? Pues no se lo van a dar. Es muy visible el objetivo. Claro, y también hay paredes de cristal. O sea, también yo podría acceder a un puesto en otra área, aunque esté de mi mismo nivel, y también pueden preferir sin ninguna justificación lógica, porque estamos hablando del área laboral y por lo tanto tendríamos las mismas competencias demostradas. Hay por ahí un estudio bien interesante de una universidad norteamericana donde fingen un currículum para un puesto directivo en una universidad. Y entonces, lo único que le cambian es el nombre al currículum. Es Jack y Jill, por decir de alguna manera, ¿no? Y entonces resulta que valoran mejor, así es el mismo, o sea, lo copian y le cambian el nombre, tiene más ponderación el del hombre que el de la mujer. Okay. Son cosas que uno no se explica porque no son de manera lógica, sino es como una especie de acuerdo social, ¿sí? Y que sigue imperando. A partir de hoy hay que voltear hacia arriba para ver quién está en ese techo de cristal. Un tema, Fabiola, que duele y lastima es la violencia, y esto es algo muy, muy delicado. La violencia contra las mujeres y específicamente el feminicidio, hoy por hoy, uno de los problemas más graves que tenemos en el esquema de seguridad y violencia en este país, que empezó históricamente en Ciudad Juárez y fue permeando Estado de México y hoy está generalizado. ¿Hacia dónde vamos si seguimos siendo permisivos en el combate a los feminicidios? Bueno, el feminicidio lacera y empieza desde casa, desde todos los ámbitos sociales. Si sigue el feminicidio, bueno, las consecuencias a nivel social global van a ser pérdidas incalculables. ¿Por qué? Porque de por sí ya en las casas, ahorita con el confinamiento de la pandemia, sí, ¿no? Las mujeres sí están en sus casas. Cuando el único lugar seguro que tenían paradójicamente era su trabajo. Así es. Sí, y ahora están de nuevo confinadas a ese lugar que ni siquiera era seguro y que no pueden salir de ahí por muchas condiciones. Hay quien asevera que una mujer que es violentada sigue ahí porque quiere. Sí, los hay, personas, hombres que ya se vuelven síndromes, ¿no? Síndromes del verdugo. Sí, o de Estocolmo, no el síndrome de Estocolmo, sin embargo, pues... En este caso del secuestro, pero otro tipo de síndromes. Podría ser. Psicológicos. Hay gente que dice, afirma eso, la verdad, las
compañeras que son terapeutas, hombres, mujeres, que trabajan eso, se dan cuenta que no, que hay muchos factores que impiden a las mujeres salir. Porque estamos hablando únicamente de esta violencia que va dirigida a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Sí. Y que las eliminan, exterminan de una manera violenta, atroz, solo por ser mujeres. Misoginia que se va creciendo hasta el feminicidio, ¿no? Así es. Desde primero, bueno, a lo mejor empieza con algo sencillo, como que pues te empujo un poquito. Te ofendo. Y va altisonante. Paulatinamente. La expresión. Hay un violentómetro. Ese violentómetro te va dando una alerta, así como que mira, toma, abre bien los ojos, este es un poquito amarillo. Te va a terminar matando. Sí. Y aparte, el feminicidio tiene características muy particulares, porque a diferencia de los móviles, de otro tipo de homicidios, o de los homicidios, que son por robo, o porque tú me ofendiste y yo me defiendo, o porque quisiste atacarme, este no es así, es solo por el hecho de ser una mujer, en el concepto de que es algo, que yo puedo hacer, porque es una pertenencia, prácticamente volvemos el cuerpo de las mujeres, pareciera que es un espacio conquistable público, y entonces yo tengo la posibilidad de hacerlo. Y no solo eso, sino que aún me justifico toda mi violencia, toda mi misoginia, toda mi ira, por las condiciones en las que la persona iba en ese momento. Crimen de odio terrible, ¿no? Sí. Todo lo que se va sembrando, creciendo, abultándose para terminar en un crimen, en un feminicidio a la mujer. Fabi, en este aspecto, ¿por qué estamos llegando tarde, al menos en nuestro país, que pareciera que se está convirtiendo en una constante, en materia de legislación para proteger a las mujeres? Fíjate que es bien interesante que nuestro país es uno de los países que tiene más legislación que apoya a las mujeres. Tenemos por ahí, me traje mi acordeón, la Ley General de Acceso. ¿O normas específicas? Sí, como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que fue reformada apenas en enero de este año. Sí, tenemos de entrada esa legislación. Pero es un enunciado nada más, ¿no? Ese es el problema. O sea, tenemos el marco legislativo. Tenemos también ya desde el marco normativo internacional la convención, la CEDAW, que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación hacia la mujer, de la que México es partícipe y la ratifica. Y en esa vienen ciertas condiciones que cada país debe de tener. Y ahí está, el marco normativo está actualizado. El asunto es la ejecución de eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando llega ya a la parte donde se tiene que tomar una decisión, ¿sí?, en las autoridades o en las partes involucradas, no hay esta perspectiva de género. Y entonces también es algo bien interesante. Y voy a poner un caso, por ejemplo, de mujeres juzgadas y hombres juzgados que están en espacios penitenciarios, donde tan así el hombre que está en esos espacios por cualquier crimen, no voy a poner específicamente por feminicidio, pero por cualquier crimen su familia va y le lleva, lo visita los domingos y va a las navidades, y a las mujeres las dejan solas. Porque es sigue siendo un problema cultural. Exactamente. Entonces la legislación está el mecanismo, hemos ratificado los convenios, pero no se ejecuta. En este momento hay una controversia muy fuerte, lo meto rápidamente, pidiendo permiso aquí a la audiencia, sobre el caso de Salgado Macedonio en Guerrero, que es muy importante tu comentario, sobre este esquema de feminicidios y política, de espacios de poder. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es una parte muy actual. Y es un candado que se ha tenido por ahí. Hay un grupo de feministas en Ciudad de México que están las brujas del mar, que están siendo muy, ¿no? No, ahorita no tengo exactamente el título del colectivo, pero ellas están en Ciudad de México y acaban de lanzar una iniciativa de ley que se llama la 3 de 3, que las personas que vayan a ocupar un puesto público
tienen primero los que van a hacer cualquier ese puesto, demostrar que no deben pensión alimenticia, demostrar que no tienen ningún tipo de juicio o que están en un proceso penal o proceso civil por violación, por abuso, por hostigamiento. Otro tipo de filtros legales aparentes. Así es. Entonces, esas, si una sociedad, porque voy a hablar de toda la sociedad en general, permite que personas que ya han cruzado esa línea del abuso, que ya tienen sobre sí un asunto legal pendiente, que han ahora sí que ejercido su poder sobre otros para evitar cumplir con lo que tienen que cumplir, entonces estamos ahora sí que en un estado como de crisis cultural legal, porque si a él se lo permiten, los demás van a decir, bueno, si él puede, yo también, y me voy a saltar y me voy a seguir saltando todas porque estas. Aparte son hechos demostrados, no son especulativos de que pudieron haber pasado. Y sucedieron. El proceso legal está. Exacto. El proceso legal está vivo, está activo, ¿no? ¿Qué pasa con tantas pensiones alimenticias que no se pagan? Fabi, antes de irnos a la otra pregunta, el esquema, y ahorita lo comentábamos previo a la conversación aquí en CIDES, el esquema cibernético, las herramientas de acoso por internet y redes sociales. Bueno, hablábamos de Multivac. Para los que nunca han oído de la Multivac, es un monstruo cibernético que hace Isaac Asimov en sus libros. Asociábamos el internet con esta Multivac. En ese sentido, el internet es una herramienta sumamente poderosa. Es una herramienta que ha permitido la irrupción a nuestros hogares, a nuestras partes más íntimas de nuestro hogar, a nuestra intimidad, la tecnología. Como en este momento lo estamos haciendo para quien nos está viendo en cualquier parte del mundo. Ya sé, y tan sencillo como estar dentro de un cable, o en este caso sin cable, pero conectado a una señal. Y entonces esa señal puede propiciar, y es tan fácil de utilizar, y tiene tantos trucos y tantos engaños, y te la envuelven en papel celofán con un moñito, que es tan fácil acceder para todo el mundo que se presta a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. El asunto de la ley Olimpia que tuvo que surgir, ¿por qué? Porque hay personas que cuando están en la intimidad con su pareja a lo mejor toman una fotografía y luego la divulgan. O a lo mejor ni siquiera es en la intimidad con su pareja, sino a una chica que ven ahí muy guapa o a una persona que les gusta mucho, le toman una fotografía porque se está bañando, porque la alcanzan a ver desde su ventanal y la distribuyen en estas redes. Sí. Lo terrible no solo es eso, sino que luego se presta el chantaje. Mira, tengo tu foto. Así es. Te la tomé. Oye, ¿qué te parece si yo me callo y tú haces esto por mí? Así es. ¿Sí? Incluso se puede presentar para actos de corrupción. El cuerpo de la mujer también es un acto que puede ser para corrupción. Incluso a niveles, bajando el tono delicado de los fenómenos a niveles de pedofilia, como este político que acaba de ser separado por el caso de su hija, que es dramático, ¿no? Y sobre todo cuando son asuntos de menores. ¿Qué es el caso? Más doloroso, ¿por qué? Porque los menores todavía no tienen ni siquiera un criterio, o sea, les rompes su inocencia, sí. Les rompes su esencia infantil, les rompes la posibilidad de crecer como un ser humano sano. O sea, ya cuando una persona te daña de esa manera, en la parte de la violencia sexual, quedas marcado. No hay forma de resarcir el ¿Cómo daño? restañes esa herida tan profunda, no? Y lo voy a retomar en el caso que se nos mencionó en el campo algodonero, esta sentencia que hace la Corte Internacional a nuestro país por el asunto de las chicas de Juárez. Sí. Justamente dentro de la sentencia viene cómo resarcir los daños. Y dentro de esos viene una cantidad que se les debe de otorgar. Claro. Entonces, cuando yo veía este caso, lo he visto 2 veces y las 2 veces ha sido bastante crítico, digo, ¿cómo es posible, aunque fuera esa cantidad, con ninguna cantidad resarces el dolor? Acuérdate, Marisela e hija. Ahí está. ¿Sí? Y que lo seguimos viendo tan doloroso. Ahorita estoy leyendo un libro interesantísimo que se llama Ya no somos las mismas y la guerra sigue, que es de mujeres periodistas que han tenido que enfrentar la violencia por ser mujeres, por ser periodistas, por sacar la verdad. ¿Acaso Miroslava?
Y viene justo el caso de No Miroslav. vayamos más lejos, Ajá. ¿no? Compañera muy querida nuestra. Y fíjese cómo todo tiene que ver con esta violencia fuerte hacia las mujeres. Y otro tema que no se toca son los huérfanos y huérfanas. Así es. El ejército de víctimas de la inseguridad de los feminicidios. ¿Sí? Que ya no se tocan, que no se hablan y están ahí, sí, afuera de las trincheras, sufriendo lo que hace un rato acabas de describir. Profundo. Y las familias que quedan totalmente lastimadas. O sea, no es lo mismo, y volvemos al asunto de los duelos y la tanatología, no es lo mismo decir, mi mamá falleció por una enfermedad o por algo, mi mamá la asesinaron por un feminicidio. Sí. ¿Cómo quedo yo como hijo, como hija, y como los familia? deudos, como... las niñas que crecen en otra vertiente muy grave, Fabi, y ustedes que nos están viendo, del odio a la sociedad. ¿Y el Porque dolor? no hay una respuesta, bien lo dijiste hace rato, y muy bien lo describiste, de cuáles, pese a haber normas que realmente protejan a la mujer, como el caso de los periodistas, como el caso de los niños, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Pregunta obligada. Desde nuestros espacios, pero en particular, ahora viene para acá la pelota, ¿no? Esta cancha. ¿Qué deben de hacer los varones para lograr la tanancia de equidad de género? Hace rato platicabas tú que el término feminista es amplio y que también involucra a los hombres. Claro, hay un término que utilizan hoy que se llama las nuevas masculinidades. Entonces es muy interesante. Sí, nuevas masculinidades. Se trata de ir ahora sí educando, construyendo desde los espacios públicos o desde los grupos o desde los amigos incluso, sí, esta nueva visión de hombres que ellos también necesitan que se les valide o participar en todas aquellas acciones, actividades que les son negadas, que también se les permita expresar una emoción sin que su mismo grupo social lo ofenda, ¿sí? Y que a pesar, por ejemplo, de a lo mejor no estar interesado en jugar ciertos deportes rudos, ¿sí? No se ha atacado, no se ha denostado por eso. Que se le permita esto y que más hombres entiendan esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos o de las situaciones más comunes en los hombres que son casados es la paternidad. Las paternidades hoy son paternidades distantes, frías. O sea, un padre no en todas las situaciones se permite abrazar a un hijo cuando llega a cierta edad, ¿no? Porque, ay, ¿qué van a decir? Ay, mi papá, uy, yo ya ve los aborrecentes. Calidez, calidad, decías. Sí, calidez y calidad. Y sobre todo, perdón la palabra, pero los aborrecentes luego sí son algo particular. Y entonces que no me vean ni con la mamá ni con el papá, que no me nada. Pero cuando crecen, sigue habiendo esta necesidad de afecto. Ese ser, el ser humano necesita ternura también. Claro. Y hay hombres que por su cultura familiar y social no se permiten la ternura, no se permiten la paternidad, no se permiten en decir, estoy quebrado. Se prohíbe llorar. Se prohíbe, no, y sentir y demostrar. Sí. Si yo le demuestro a alguien que quiero mucho afecto, ay, ¿qué van a decir? Sí. Y volviendo al asunto del duelo. Es el aspecto de refinación y todo. Sí. Fabi, muy interesante el desarrollo. Creo que hasta el momento, y aquí con el equipo de producción y todo el apoyo que tenemos en CIDES, hemos tenido ya un desarrollo de este contenido, porque los medios somos búsqueda de contenido, como el que siento, y usted será el que tenga mejor opinión y criterio sobre esto. Creo que esta entrevista ha sido muy ilustrativa en el aspecto de un tema hoy por hoy sustantivo, que es la equidad de género. El feminismo, sin obviar la parte masculina, los nuevos fenómenos, este concepto que está trayendo Fabiola, que se me hace interesante, la nueva masculinidad del varón en sus etapas como miembro de una familia, desde que está en el desarrollo de su persona. Hay una pregunta ya, y le agradeceríamos que haga los que ustedes deseen, tenemos tiempo. Aquí nuestro equipo de producción
nos está diciendo que tenemos algunos minutos. Hay una pregunta, Fabiola, la hacemos tal cual como llegó. Entonces, ¿por qué a lo que estamos comentando, el sector educativo no ha asumido la parte que le corresponde? Es decir, si a los niños desde preescolar les decimos que su color es el azul y el rosa para los niños, para las niñas, perdón, azul niños, rosa para las niñas, ¿cuándo vamos a empezar a educar en perspectiva de género? Interesante el cuestionamiento. Sí, sobre todo porque la educación básica es el lugar donde los niños y niñas pueden acceder a situaciones, cosas, casos y aprendizajes diferentes que en su hogar. Si nosotros tenemos un hogar que es muy limitante en eso y que los roles de género se siguen estrictamente y la escuela no es ese lugar donde se les permite ver otras posibilidades, pues es muy probable que sigan de forma recurrente siguiendo ese patrón. ¿Sí? Entonces la escuela como esta entidad de construcción de conocimientos, esta entidad que te permite hacer una visión crítica hacia tu mundo, tendría que participar activamente en un desarrollo de contenidos que fuera más amplio. Okay. ¿Sí? Por ahí hay algunas modificaciones de contenidos, que eso es lo que abordan, y siempre era esta dinámica de, es que ¿cómo les van a enseñar a niños pequeñitos? Por ejemplo, la parte de la sexualidad, sí. Pues es que todo se va a abordar desde el nivel de conocimiento que ellos vayan adquiriendo. Obviamente que la profundidad, la descripción o las características del tema, por ejemplo, de las diferencias biológicas que se le van a mostrar a un niño de kinder o niña de kinder, no van a ser los mismos que cuando ya están entrando a la pubertad y ya están como en quinto, sexto de primaria. Entonces, las escuelas, las instituciones, incluso la parte de desarrollo de contenidos de gobierno para escuelas públicas, y también pues los que tienen sus hijos en escuelas privadas que adquieren libros o materiales, en este caso de información para sus escuelas, deberían de buscar también editoriales que incluyan ese tipo de contenidos. Entonces, sí, una reforma que incluya ese tema es más que necesario. Ok. Otra pregunta, Fabi. ¿Se puede legislar, ya lo describiste hace rato el concepto, ¿se puede legislar para evitar el techo de cristal? Creo que más que legislar es seguir trabajando desde nuestras instituciones con esta perspectiva de género. Ajá. Sí, porque no es como, ay, vamos a hacer algo punitivo. Hay por ahí algo que se llaman acciones afirmativas. Y voy a aclarar. ¿Afirmativas o asertivas? No, se llaman como tal, según okay. Se llaman acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir?